Bueno, Dios los bendiga a todos los que se conectan, nos ven en YouTube. Estamos contentos porque ya aquí hemos estado orando, hemos estado cantándole a Dios. Que si vamos a la palabra es una de las funciones con las que Dios nos ha creado, ¿no? Uno de los fines con los que Dios nos ha creado. La palabra de Dios dice que Él nos creó a nosotros para que adoremos las riquezas de su gloria. Amén. Cuando usted degusta las riquezas de Dios, la riqueza de la gloria de Dios, usted tiene motivos para alabarlo, amén, para glorificarlo. Amén. Tal vez viene el pensamiento nuestro que hay muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Porque ese es el pensar del ser humano. Lo tenemos todo, pero si miramos al vecino, tal vez él tiene más que yo. Se acaba de comprar un carro último modelo, entonces yo lo tengo que tener. La palabra de Dios dice que los que son del Espíritu piensan en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, pues andan pensando en las cosas de la carne. Entonces, si nosotros somos del Espíritu, porque Dios nos ha llamado a este lugar a conocerlo a Él, a ser llenos de su Espíritu, pues deberíamos estar pensando en las cosas del Espíritu y no tanto en esas cosas que nos faltan. Aunque sí nos faltan cosas del Espíritu, pero lo que la carne hace es como engañarnos y hacernos pensar que nos hacen falta cosas terrenales. ¿Amén? Y una de las cosas que Dios enseña en su palabra, que Él nos da lo que necesitamos. Amén. ¿Tienen hambre? ¿Tienen frío? ¿Les hace falta plata? Yo estoy seguro que usted puede seguir viviendo con sus problemas económicos que tiene. A no ser de que usted tome una decisión incorrecta, ¿no? Que es lo que muchos hacen. Por eso vamos a lo que dice la palabra, que es espiritual, piensa en las cosas del Espíritu. Ustedes pueden imaginarse cómo vivía Juan el Bautista en el desierto. Yo quiero que imaginemos eso. Bueno, la palabra de Dios dice que él andaba vestido con pelo de camello y su cinto era un cinturón de cuero. Y cada vez más de uno pensará, uy, no, un cinturón de cuero, eso es calidad, eso es marca Trianon o marca Carolina Herrera. Es un cinturón de cuero. Dice la palabra que su comida era langostas y miel silvestre. Langostica, uy, Juan comía bien, langostica. ¿A cuánto le gusta la comida de mar? Pero no era esa langosta, ¿no? En el desierto, ¿qué langostas de ellos van a ver? A lo que yo me refiero es que de pronto, si nosotros comparamos nuestra vida con la de Juan, para nosotros Juan vivía una vida miserable, uy, no, tanta necesidad, en el desierto con ese calor, mal vestido, mal comido, pero la vida de Juan era una vida de bendición. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía de Juan? Decía, de los nacidos de mujer, no había un profeta mayor que Juan el Bautista. Si nosotros pensamos en estas cosas, que es lo que Dios nos llama a pensar en las cosas del Espíritu, el hombre tenía un privilegio impresionante, porque si estaba en el desierto, ¿con quién estaba Juan en el desierto? Con el Señor, amén, haciendo la voluntad de Dios, preparándose para el momento de su aparición. ¿Y cuántos creen que fue fácil la vida de Juan? Ir a confrontar a una cantidad de viejos mañosos y reyes perversos. ¿Qué dice la palabra de Herodes? Que tenía la mujer de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Sí han leído? Entonces no era fácil la tarea que le esperaba a él, amén. Y lo que estaba haciendo él era una preparación. Muchos vemos las cosas como todavía el mundo las ve, ¿no? Tal vez Juan carecía de muchas cosas terrenales, pero tenía la presencia de Dios, andaba en la voluntad de Dios, tenía las palabras de Dios. ¿Cuántos le han pedido cosas a Dios? Señor, úsame. ¿Cómo usaba Dios a Juan el Bautista? Dice la palabra que el espíritu de Elías estaba en él, ¿no? Y él era el que iba a enderezar las sendas por donde iba a venir el Señor Jesús. Yo le pregunto a usted, si el Señor le pusiera un trabajo a usted, ¿cómo lo haría usted? ¿Chambonamente? ¿A medias? ¿Disipando los recursos que Dios le da?
Entonces, hay muchas cosas que nosotros creemos que están mal, pero si buscamos la voluntad de Dios podemos ver realmente cómo son las cosas. Amén. A veces creemos que tenemos necesidades, mejor dicho, decía una publicación que vi hace poco. Decía, si tú crees que tus problemas son grandes, mira el universo, mira la creación de Dios. Y me hace acordar de lo que predicaba hace poco el pastor Antonio. Somos una bacteria en el universo y creemos que nuestros problemas son grandes. Ahora, si el universo es grande, comparamos nuestro problema con el universo, no somos nada, nuestro problema no es nada. Podemos seguir viviendo, manejando las cosas de alguna manera mientras buscamos la bendición de Dios. Amén. La respuesta en Dios. Ese ha sido el gran problema de nosotros. Podemos hablar de los que estamos en la iglesia, que sabemos que el Señor tiene la solución para nuestro problema, pero no acudimos a Él. ¿Amén? ¿Y cómo podríamos catalogar esta ineficacia de la fe? De saber que Dios tiene la solución para su problema, pero seguimos manejando las cosas como un bajo perfil, ¿no? Me quedó sonando lo que decía el pastor el viernes, que decía que a veces escondemos nuestra incredulidad diciendo que tal vez es la voluntad de Dios. Amén. Y si algo nos llama al Espíritu Santo es a estar convencidos, ¿no? Tal vez sí sea la voluntad de Dios, pero como no hemos hecho el trabajo, la diligencia, como no hemos inquirido, y sobre todo, que es el tema de lo que vamos a hablar hoy, no nos hemos rendido a la voluntad de Dios para entender si realmente lo que está pasando es la voluntad de Dios o es una excusa a nuestra no entrega a Dios, a nuestro no rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Amén? El Señor Jesús puso como la vara muy alta, ¿no? Porque cuando usted lee la palabra, se da cuenta que el Señor dice que Él no vino a hacer su voluntad. Amén. Sino la voluntad de aquel que le envió, la voluntad del Padre. Y yo quiero hacer una pregunta para que la meditemos nosotros y para que ustedes se sienten y mediten, porque pues, son las palabras de Dios las que nos juzgan. Amén. ¿Hasta dónde hemos hecho la voluntad de Dios? Tal vez antes de conocer una iglesia cristiana, antes de venir a congregarnos, a escuchar el Evangelio, hacíamos nuestra voluntad, ¿no? La palabra de Dios dice que en otro tiempo hacíamos la voluntad de los pensamientos y la voluntad de la carne. Yo digo que todavía seguimos combatiendo con estas cosas, amén. Y es una buena señal de que usted combata con esas cosas, amén. Porque si no lo hace, pues obviamente no tiene ni siquiera esperanza, amén. De que usted conozca la verdad, y por lo menos la verdad que Dios introdujo en su pensamiento, haga que usted combata con lo que es malo, amén. Hay una esperanza de que en algún momento usted diga, Señor, todos estos años he luchado contra esto y no he podido. Pero tu palabra me motiva a seguir luchando, a hacer tu voluntad, a buscar fortaleza en ti. Es un buen indicio, amén, de que todavía la palabra de Dios le siga hablando ahí en su corazón. Esfuércese, sea valiente. ¿Para qué le pedía a Dios a Josué que se esforzara? Ustedes están como pensando mucho. No, realmente no. Eso es lo importante de meditar la palabra de Dios, ¿no? Y de unirla toda. ¿Para qué le pedía a Dios a Josué que se esforzara? No, Dios tenía ciertamente un plan. Que exactamente, para guardar los mandamientos. El Señor dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todos los mandamientos que hoy te prescribió en la ley de Moisés. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Algunos dirían, uy, pero es que Josué tenía la bendición de ver la nube de fuego, la nube de la gloria de Dios. Josué tenía el privilegio de andar detrás de Moisés. Muchos dirían, yo pensaría, ¿cómo sería de difícil andar detrás de un hombre como Moisés? Tendría usted que tener en su corazón un amor por Dios y una necesidad de agradar a Dios como la tuvo este hombre. La palabra de Dios dice que él dormía en las puertas del tabernáculo porque anhelaba ver la gloria de Dios. Amén. Y yo me pongo a pensar que a veces las dificultades más pequeñas le derriban a uno esa fe que uno cree que tiene. Le derriban esas ganas de ir a la iglesia, esas ganas de cantarle a Dios, esas ganas de leer la palabra y entender que Jesús ha estado siempre, que Jesús ha estado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en todo, porque la palabra de Dios dice que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Amén. Amén. A veces esos desazones que nos pasan nos quitan las ganas de creerle a Dios. Las circunstancias que a veces como que nos oprimen, nos quitan las ganas de creerle a Dios. Miren cuántas dificultades enfrentó Josué. Muchas dificultades, amén. Primero que todo el temor, porque él estaba asustado. Asustado de tener que hacer lo que hacía el siervo de Dios. Hay una cantidad de pueblo rebelde que lo quiso matar en muchas ocasiones. Amén. Entonces, lo que Dios le pedía a Josué era que se esforzara y fuera valiente para guardar los mandamientos de Dios. Porque Dios garantiza una victoria en esto, amén. Muchas veces tomamos los versículos como amuletos, ¿no? Y no entendemos lo que quiere decir Dios con esto. Cuando vamos a la profundidad de Dios, no a la profundidad nuestra, porque cuando vamos a la profundidad nuestra, encontramos muchos problemas, muchas dificultades, muchas excusas, ¿no? Yo no puedo, yo soy tartamudo, yo soy el menor, yo soy menos que nada. Y a través de la Biblia vemos cómo los hombres que Dios usó sacaron todas estas excusas, ¿no? Mirándose a sí mismos. ¿Qué le dijo Gedeón? Uy, no, otra pruebita ahí, a ver si yo le creo. No, pero no me ponga bravo, Señor. La voy a probar otra vez. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Miren, imagínate como Dios dijo a Moisés. Trabajo impresionante, importantísimo, ¿no? Proféticamente impresionante. Y Moisés le dijo, yo soy tartamudo. Entonces nos ponemos a vernos nosotros mismos y encontramos una cantidad de dificultades, de discapacidades, no hablo solamente de las físicas, sino también las internas, ¿no? Las intelectuales, muchas cosas que uno pone la importancia en estas cosas, ¿no? Pero el Señor le promete a Josué que Él iba a ir con él. Yo estaré contigo, amén. Yo estaré contigo. Me gustó la canción donde dice, yo estoy contigo, no temas. De hecho, alguna persona hablaba de que en la Biblia se encuentra esa palabra 365 veces, no temas. Podríamos decir nosotros que para cada día hay ese aliento que Dios habla, no temas, no temas. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Yo diría que mirando la vida de Josué ya tenía mucho terreno ganado con Dios. Según lo que dice la Biblia, Josué era un niño que le gustaba la presencia de Dios. Le gustaba la presencia de Dios. Ya que hay muchos niños que tienen mucha ventaja comparados con otros niños. ¿Ven? Tienen un papá y una mamá que los molestan todos los domingos. Oiga, despiértese, vamos para la iglesia. Tienen una ventaja grande. ¿Amén? Nosotros también, tal vez en nuestro tiempo no la tuvimos. Tuvimos que ver otras cosas que después nosotros determinamos que eran chéveres y que eran buenas. ¿Amén? En mi caso, por ejemplo, yo veía a un papá que ganaba harto dinero y nos compraba cosas.
que los fines de semana llegaba borracho y nos llevaba pollo de cocorico, que era delicioso en ese tiempo. El pollo de cocorico era delicioso, platanito asado con bocadillo y queso, papas saladas, delicioso. Entonces uno crece viendo que, uy, mi papá la pasa bueno. Los fines de año organizaba su fiesta, equipo a todo volumen, trago para todo el mundo, y él era feliz bailando y cantando. Y uno comienza como a decir, uy, eso está como chévere, yo quiero eso. Mi papá la pasa chévere. Cuando uno tiene la capacidad de tomar decisiones, como ha sido formado en eso y ha visto eso, pues toma malas decisiones. ¿Ven? Pero los niños que están acá hoy tienen la bendición de tener unos papás que toman decisiones buenas. Esta mañana estábamos hablando de lo bueno que dice el Salmo, lo bueno que es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Amén. Podemos escoger nosotros entre lo que dice la palabra, cuando dice que bueno es venir todos los hermanos juntos y habitar en unidad. Es bueno, ¿no? En vez de hacer lo malo. Anoche enfrente de la casa nosotros tuvieron una fiesta hasta esta mañana a las 8:30. Yo decía, qué miserable es uno después de toda una noche tomar. Yo lo hacía y por eso lo digo. Amanecer terrible, oliendo a feo, hablando mal, intoxicado hasta donde ya no más, porque eso es lo que hace el licor en el cuerpo, intoxicarlo, envenenarlo. ¿Sí sabían eso? El licor descompone los alimentos que hay en el estómago. Cuando no hay más alimentos, se vuelve tóxico en el cuerpo y comienza a subir por la sangre hasta invadir todo el cuerpo. Por eso cuando se le sacan una muestra de sangre aparece el licor o las sustancias que usted haya ingerido, que está intoxicando su cuerpo. Entonces el Espíritu, la palabra nos dice que el templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. La fiesta se acabó esta mañana como a las 8 de la mañana, yo creo. Un carro ahí parqueado que muy seguramente el borracho diría, no, yo me voy para mi casa a manejar su carro borracho y a exponerse a cualquier cantidad de peligros y accidentes y a exponer la vida de las personas. Entonces yo digo, ¿cómo le va a llamar uno bueno a eso, no? Los resultados como que responden a lo que uno hace mal, ¿no? Digamos que no atropella a nadie ni estrella a nadie, pero si lo para un policía, se le va su carrito para allá, para los patios, más de $1 millón de pesos sacando su carro. ¿Cómo le va a llamar uno bueno a eso? ¿Amén? Cuando usted juzga con el juicio de Dios, va a determinar si es bueno o no es bueno por los resultados. Amén. ¿Cuál va a ser el resultado de que usted venga y traiga a su hijo aquí a la iglesia? ¿Cuál va a ser el resultado? Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Está cuidando usted el futuro de su hijo, no solamente aquí en la tierra, sino también allá en el cielo. Amén. Entonces, ¿es bueno venir a alabar a Dios y cantar salmos a su nombre? Dice la palabra que entonces Dios envía bendición y vida eterna cuando eso pasa, cuando eso hacemos. No sé por qué circunstancia no vinieron todos, pero ojalá que allá en la casa estén buscando a Dios. Amén. Que no estemos rebeldes contra Dios, porque a veces eso es lo que pasa. No me dio lo que yo quiero ya, entonces no voy a la iglesia. Y me voy a revolcar acá hasta la hora que me dé la gana. Y me voy a poner bravo. Amén. Esa sería la actitud. A veces nos pasa eso. No estamos exentos de eso. Pedimos a Dios cosas que tal vez no nos convienen. Amén. Y Dios sabe por qué no nos las da. Por lo que decía el siervo de Dios el viernes. También hay un propósito en esperar que usted le pida a Dios con insistencia, con ruego, dice la Biblia, con acción de gracias, con toda oración, con súplicas. ¿Qué es lo que está pidiendo? Yo no sé. La Biblia dice que el que sabe pedir como conviene es el Espíritu Santo. Y Él pide lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. También nos dice la palabra que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Amén.
Entonces, si usted no le pide, pero en su corazón quiere que Dios se las dé, ¿cómo se llama eso? Orgullo. Ah, que va, Dios sabe que me las tiene que dar porque yo las necesito. Él sabe. Y si Él sabe por qué no me las da, ¿cómo se llama eso? Orgullo, patanería. Y si Él sabe por qué no se las da, pues uno mismo está demostrando por qué no se las merece. Y si le doy esto, no quiero que se pierda mi hijo. Más bien yo quiero como enseñarlo a que sea hijo y después darle las bendiciones de un hijo. Miren cuántos niños hay mal criados ahora que no se merecen lo que tienen y no lo aprovechan y no le dan un buen uso. Y con lo que tienen se vuelven egoístas. Así somos nosotros los seres humanos. A mirar quién es más que el otro, porque tengo, porque alcancé, porque conseguí. El que es sabio es Dios y sabe por qué no nos da las cosas por las cosas por las que le armamos pelea a Dios. Amén. Entonces, yo creo que me introduje mucho hice mucha introducción. El tema de hoy quiero que lo busquemos, que lleva como título: ríndete al Espíritu de Dios. Amén. A los que escriben, a los que les gusta, no sé, como los títulos. Ríndete al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a mirar Romanos 12, versículo 21. Dice este versículo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Aquí la palabra habla de no ser vencido de lo malo. ¿Usted ha puesto a pensar cuántas veces ha sido vencido usted de lo malo? ¿Cuántas veces ha venido el diablo a meter cizaña en su cabeza y a provocar una pelea porque sabe que usted es contencioso? Entonces, ¿qué hace? Viene y lo incita. Y no podemos echarle la culpa al diablo, ¿no? Porque a todos lo hacemos. Ah, es que el diablo me hizo, es que el diablo me hizo que me cogiera el sueño. Es que el diablo me hizo gritar. Es algo que está en uno y que Dios lo quiere erradicar. Amén. La palabra de Dios dice que hay dos clases de hijos, ¿no? El Señor Jesús lo decía, se lo dijo a los fariseos. Le decía a los fariseos: ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Pero si usted comienza a hacer las obras de Dios, dice la palabra en Juan, que si sus obras son buenas, pues Dios lo llama a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y si usted hace las obras de Dios, ¿de quién es hijo? De Dios. Amén. El Señor Jesús dijo: bueno, ustedes me persiguen a mí y me quieren matar porque yo hago las obras de mi Padre. ¿No hizo esto Abraham? Abraham hacía las obras de Dios, ¿cierto? Entonces nos diferencian las obras que nosotros hacemos. Dice aquí la palabra que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos. La voy a leer otra vez. Sino vence con el bien el mal. ¿Qué tenemos que vencer nosotros? ¿Cuál es la lucha que Dios nos pone por delante? Por eso, porque dice el Señor que tenemos que morir. ¿A qué tenemos que morir nosotros? Al mal que hay en nosotros. Amén. Es inevitable. Es inevitable que estemos separados de Dios y digamos que somos buenos. Es mentira. Amén. ¿Cómo podemos ser buenos? Dice el apóstol. ¿Cómo podemos hablar lo bueno? Dice el Señor Jesús. Siendo malos. Le decía Jesús a los fariseos. Ellos hablaban lo bueno porque era la ley de Moisés. Incluso el Señor les decía al pueblo: ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Y si ellos les dicen que hagan algo, pues háganlo. Pero no sean como ellos, porque hablan y hablan y hablan, pero no hacen lo que dicen. Y parece que toda la doctrina de Dios se encierra en esto, ¿no? ¿Qué dice Isaías? Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
¿Qué dijo el Señor en la palabra en el Antiguo Testamento? El Señor no quiere los sacrificios, más bien el Señor quiere obediencia, amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que el Señor quiere que le obedezcamos en vez de dar sacrificios, alguna vez en el Nuevo Testamento el Señor le dijo a sus discípulos, mirando a la viuda que echó sus 2 moneditas, les preguntaba a sus discípulos, ¿quién cree ustedes que echó más? ¿Esta viuda o los ricos? Entonces el pensar de Dios es diferente, amén. Los ricos echaron montones, pero la viuda echó todo su sustento. Depositó su confianza en Dios, su sustento, su alimento. Y yo quiero que ustedes piensen ahí sentaditos, ¿en qué pensaba la viuda cuando echó sus 2 monedas? Pónganse en el lugar de la viuda. ¿Qué pensaba la viuda? Juguemos aquí con la imaginación, porque es que de esto se trata la palabra. De que la palabra es para mí. Amén. ¿Qué haría yo pensando en el caso de la viuda? Mi Señor proveerá. Eso es vivir por fe, ¿no? El Señor proveerá para todas mis necesidades. Amén. Eso es vivir por fe. Eso es rendirse a Dios. Rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Es saber que Dios va a proveer para mis necesidades. Es saber que Dios me da las capacidades para las cosas que necesito hacer. Amén. Es saber que los hijos de uno están en las manos de Dios. Y que si hay un tratamiento, Dios se lo va a devolver mejor. Amén. El Señor me hacía orar esta mañana en eso. Que traiga a sus hijos para que la honren a usted, para que honren a Dios. Amén. Para que sean una bendición. Y Dios lo va a hacer. Amén. Pero ¿qué quiere Dios con las situaciones que nos suceden a veces? Como decía el pastor, hay cosas que tienen un propósito. Y la misma palabra lo dice. Dios no envía su palabra para que vuelva vacía, sino que ella va a hacer un trabajo. Amén. La palabra de Dios va a hacer un trabajo en nosotros. Uno diría, bueno, si Dios manda su palabra, ¿por qué hay mucha gente que es mala? Eso depende de cada uno, la decisión que tome. Si usted decide vivir para Dios, haya cabida la palabra de Dios en su corazón y hace el trabajo que tiene que hacer. Amén. ¿O por qué estamos acá? Que la palabra de Dios nos trae acá. No me puedo quedar el domingo en la casa sin ir a darle gracias a Dios. Más que pedirle, ¿no? Porque sí tenemos muchas peticiones. A veces hablábamos después de un culto de cómo se sentía la presencia de Dios, y uno viene feliz a sentir la presencia de Dios, amén. Cuando sale uno del culto dice, uy, la alabanza estuvo linda hoy, la presencia de Dios estuvo hermosa. Y es bello porque Dios nos bendice. Pero ¿usted cree que eso es gratis? ¿O eso es en vano? ¿O es para nada? ¿O es solo para el domingo, las 2 horitas? Ni siquiera las 2 horas, porque la alabanza dura como 30 o 40 minutos. ¿Es solo para ese momento? Yo hago esa pregunta para que usted lo medite ahí. Porque de lo que Dios quiere hablar hoy es de que nos quiere pedir a nosotros que nos rindamos, amén. Que nos rindamos a Él. Hay mucho argumento que el diablo ha levantado y nosotros le hemos dado como la ocasión para que levante argumentos en nuestro corazón en contra de Dios. Amén. ¿Y qué tal nosotros peleando contra Dios? De hecho, lo hemos hecho muchas veces. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Cómo nos ha ido peleando contra Dios? El apóstol Pedro dice, no se ponga a provocar a Dios. ¿Usted es más fuerte que Dios? ¿Qué dice por allá de Hebreos? Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿qué sentido tiene uno pelear contra Dios? Amén. Y Dios lo pone como en este contexto, queriendo que nosotros lo hagamos, amén. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos llama a nosotros con lazos de amor, amén, con una buena intención. Cuando los ángeles aparecieron en el cielo y le hablaron a los pastores del nacimiento de Jesús, dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Dios había mostrado su buena voluntad para con los hombres.
Y la palabra dice que Dios nos llamó en tiempo aceptable, amén. Lo que Dios está haciendo ahorita es mostrando su misericordia y su amor, llamándonos a nosotros y haciéndonos conscientes que tenemos muchas cosas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, las cuales tenemos que rendir a Él, amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Que no seamos vencidos de lo malo. Estamos rodeados de cosas malas, amén. Jefes malos, algunas personas, esposos o esposas malas, hijos malos, un presidente malo, economía mala, mala educación. A veces andamos por la calle, los que tenemos carro, carreteras malas. Estamos rodeados de muchas cosas malas. Entonces dice el Señor, no sean vencidos de lo malo. Que las circunstancias malas no lo venzan a uno, amén. Sino más bien dice que venzamos con el bien el mal. Esto habla de una guerra, cuando hay una victoria, cuando hay una persona que es victoriosa y otra que es vencida, amén. Y hay una guerra constante. La palabra de Dios nos dice que tenemos una guerra la cual no es contra la carne ni contra la sangre, amén, sino contra huestes y principados en los lugares celestiales, contra gobernadores de maldad. Y a veces no meditamos en estas cosas. A veces perdemos batallas y nos quedamos ahí como, bueno, lo que decía el pastor, tal vez es la voluntad de Dios. Pero Dios nos llama más bien a que usemos sus armas para tener victoria, amén. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en una guerra, tenemos que considerar en qué bando estamos, amén. Porque si el Señor es victorioso y vencedor, y si usted no está en el bando de Dios, ¿qué va a sufrir? Una pérdida irreparable, amén. El Señor Jesús dice en su palabra que el que no es con Él es contra Él, amén. Que con Él no recoge, desparrama, amén. Eso dice la palabra. Entonces, ¿a qué nos invita Dios? A que nos rindamos a Él, a su voluntad, amén. Que si no estamos con Él, ya vamos a sufrir, vamos a llevar del bulto, como dicen por ahí, amén. Dice aquí, tenemos que librar una guerra. Dios nos dice que hay una enemistad entre el espíritu y la carne. Esa es otra guerra que tenemos que vivir constantemente, amén. Si usted se rinde ante el chicharrón de ese de 100 patas que venden allá en Medellín y sube de colesterol, ¿qué le va a pasar? Si tiene problemas de corazón, si tiene problemas de alta tensión, ¿qué diría uno? No me dé las 100 patas. Quítele 2 patas, démelo de 98. Necesito cuidarme. Y una agüita con limón. Eso diría uno, ¿sí o no? Está cediendo, está siendo vencido por la carne, amén, por los deseos de la carne. De esto hablaba también el pastor el viernes. Bueno, ¿para qué quiere usted que Dios le dé la victoria contra una enfermedad si va a seguir siendo vencido por su tentación? Amén. Entonces, déjese vencer por la instrucción de Dios. Y no me refiero solamente a la comida, a todas las cosas que encierran la carne, ¿no? ¿Se acuerdan los frutos de la carne de los que habla Gálatas? ¿Sí estoy bien, Alex? Acuérdenme, el fruto de la carne es iras, contiendas, todas esas cosas que producen. Exactamente, y si no, pues los invito a que lo lean. Todas esas cosas, amén, no se ha vencido de la carne. La palabra de Dios nos dice que Dios no va a permitir una tentación que nos sobrepase, ¿no? Que sea sobrehumana, que podemos resistir, amén. ¿Qué hay en una batalla? Resistencia, ¿sí o no? Dios le provee a usted las armas para pelear la batalla. Pero también van a haber momentos donde solamente usted no va a ganar, tiene que resistir. Usted tiene que resistir la tentación, amén. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También dice en otro lado, no le dé ocasión al diablo.
A veces pecamos porque le damos ocasión al diablo, le damos ocasión a la carne, caemos en las malas conversaciones. ¿Amén? Nos estamos rindiendo ante el enemigo. Entonces dice que tenemos una lucha contra carne y sangre, otra guerra que yo digo que es de las más duras que tenemos que librar. Amén. Ahí es donde aplica la palabra, que cargue su cruz y siga al Señor, que muera usted mismo, que dice la palabra. Tiene uno que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ir en pos del Señor Jesús. A veces tomamos eso como, y de hecho, cuando estamos muy en la carne, vemos eso como, uy, algo terrible, uy, es una cruz, una cosa tan pesada. ¿Cómo me va a negar a mí mismo si lo que yo quiero para mí es bueno? ¿Y qué tal si lo que usted quiere para usted es bueno, pero para los demás es malo? Lo que hablábamos hoy con Mario antes de empezar el culto. Si para Dios es malo hacer algo, pero para mí es bueno. Si para mí es bueno comer carne, pero por causa de esa carne, dice el apóstol Pablo, voy a hacer que mi hermano se pierda. Porque Cristo murió por esa alma. Entonces yo prefiero dejar de comer carne. Eso es andar en el Espíritu, amén. Pero cuando andamos en la carne, vemos las cosas de Dios difíciles, imposibles. Dice el apóstol que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y si Dios viene con cosas espirituales y nosotros andamos en la carne, hay una comunión, amén, no podemos entender. Cuando usted está en el Espíritu puede entender la palabra de Dios y la acepta y la ama, y ya no esté cantándole al Señor. Cuán bueno es el Señor, y el Señor me ama mucho. Hoy hablábamos esta mañana antes de pensar lo importante que somos para Dios. No se ha considerado así. Yo sé que a veces cuando estamos en la carne, deprimidos, tristes, pesarosos, angustiados, con problemas, inconformes, creemos que no valemos nada. Pero cuando el Señor me alumbra mi mente, mi entendimiento, somos importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Amén. ¿Será que no somos importantes para Dios? Si Él entregó a su Hijo por nosotros. Importantísimos. Amén. El hecho de que usted no salga en televisión no quiere decir que no sea importante. El hecho de que no vista ropa de marca, ni tenga plata, ni carro, ni casa, ni negocio, no quiere decir que no sea importante para Dios. Y tengo que citarlo también. Algunos dirán, no, usted está predicando lo que el pastor predicó el viernes. No, tengo que citarlo. El Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. No somos importantes para Dios. Somos importantes, amén. Entonces, pensándolo de esta manera, si yo sé que Dios me ama de esa manera, que entregó su vida por mí, alguno diría, no, pues ¿qué hay que hacer una persona en un secuestro? Le piden plata, ¿sí o no? Y depende de la importancia que tenga esa persona para su familiar. Usted dice, no, pues tomen todo lo que tengo, pero entreguen a mi familiar, a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a lo que sea que le hayan secuestrado, ¿no? Pero el Señor va más allá, no solamente sus bienes, sino también su sangre. Somos importantes para Dios. Amén. Entonces, pensando en esa importancia, en ese lugar que Dios nos da, en todo lo que Dios entrega por nosotros, ¿por qué no nos vamos a rendir a Dios? Amén. ¿Por qué no vamos a decir, uy, Señor, todo lo que diste por mí, y yo con este pecadillo ahí consintiéndolo, sobándolo, esperando que dé un mal fruto, porque eso es lo que da el pecado? Amén. Dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Exactamente. Entonces uno consintiendo ahí esa bolita de carne, esperando a que en algún momento la decepcione a uno, esperando a que en algún momento lo estrelle a uno contra el mundo, esas cosas, porque así es, amén. Y después avergonzados, y después la lucha para ir a reconciliarse uno con Dios. Así es. Entonces, cuando quitamos la mirada de Cristo, pecamos. No rendimos, sino nos endurecemos, amén. Yo esta mañana meditaba en esto, como hace poco que a Yuri le gusta hacer torta, ¿no? Entonces, una vez hizo una que le quedó deliciosa. De todas las que me he comido, no me he comido una como esa. Resulta que ella cogía la harina
y la echaba en un cernidor, un colador bien finito, con huecos pequeñitos, ¿no? Y la sirvió súper bien. Entonces, la harina no era como de buena calidad, pero el hecho de que ella hiciera eso hizo que la torta quedara de mejor calidad, que era una torta esponjosa, deliciosa quedó esa torta. Y yo pensaba, relacionando estas cosas con Dios, que de hecho es totalmente bíblico, ¿no? Cuando el diablo pidió a Pedro, dice el Señor Jesús, que lo pidió para zarandearlo. Dice, para zarandearlo como a trigo. ¿Para qué es una zaranda, Alex? Cuando nosotros trabajamos en construcción, nos ponían a zarandear la arena. Y eso está bien bacano porque le ponían como a jugar ahí. Entonces, ¿qué es eso? Hagamos de cuenta un colador, pero mucho más grande. ¿Para qué es? Para echar la arena y sacarle las piedras que ella tiene. Pasa la arena y las piedras las tiraba uno a otro lado. Y a mí me parecía muy agradable, muy chévere lo que se hacía con estas cosas. Lo mismo dice el Señor, ¿para qué? Para sacar lo que no sirve y que quede refinada la arena, lo que a usted le pase a él. A veces nos pasa eso y eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Rendirnos, dejar que el Señor saque todo lo que nos sirve, todo lo que nos impide. La predicación del viernes decía que el pastor que es necesaria la oración y totalmente de acuerdo a la palabra. ¿Cómo va a tener usted el Espíritu Santo si no se lo pide a Dios, no? ¿Qué dice el Señor? Bueno, pida, llamen, aquí estoy, yo lo quiero atender, yo le voy a abrir la puerta. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Y el que pide recibe, dice la palabra de Dios. Y lo pone como una regla de oro, dice la Biblia. Y Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, ¿qué dice? Oren, pidan. Y si yo necesito de Dios, y vuelvo y lo repito, la vez pasada él predicaba y decía, una de las formas más notables en la vida de un cristiano de morir es la oración. La carne no quiere orar. ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos orando? O intentando orar. O leer la palabra. ¿Qué pasa? Me pasa a mí a veces cuando me pongo a leer. Yo me quedo así como, y dirá la gente, no está meditando. No, le coge a uno el sueño. ¿Y qué hago si me coge el sueño? No, mañana la leo, me voy a dormir. Qué entregado era ahí, ¿no? Qué esfuerzo. Entonces yo voy, pum, me preparo un tinto, me lo tomo y otra vez vuelvo. Y cuando vuelvo el Señor me muestra cosas más bellas. ¿Por qué? Porque está uno entregándose. No se está rindiendo, bueno, rindió el sueño. Toca pelear con esas cosas, porque no es que las bendiciones están ahí, la presencia de Dios está ahí. Y sí, la cosa es difícil, pero yo meditaba, ¿qué tal si fuera fácil? ¿Qué tal si fuera fácil? ¿Habría buenas personas, hijos de Dios? Seríamos de los que estuviéramos por allá en el otro lado, pecando y rezando para empatar. ¿Qué tal si fuera fácil? Yo me voy a que me digan una profecía para ver si mi idea cambia. ¿A qué horas va a pasar eso? Amén. Entonces, ciertamente rendirse delante de Dios no es fácil, requiere esfuerzo. Como Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es fácil, requiere esfuerzo. Amén. Cuando usted trabaja y le prometen un sueldo al final del mes o a la quincena, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, esforzarse por cumplir con lo que le han encomendado, ¿cierto? ¿Y es fácil? Hay trabajos que son fáciles, ¿cierto? Cuando yo trabajaba en esta de confección, cuando le trabajaba en una empresa, a veces llegaba yo a las 8:30, y a pesar de que trabajaba como por contrato, por prestación de servicios, tenía que cumplir un horario. Entonces la jefa me llamaba y me decía, bueno, pues usted no está llegando aquí temprano. Y uno sale con su excusa, ¿no? Para no quedar mal, porque tampoco queda bien. No, pero pues yo tengo mi trabajo y yo lo saco en el tiempo
que dispongo, además el transporte, además de esto, además lo otro, excusas. Y así se vuelve uno, ¿no? Excusas. Entonces, el día de trabajo era pesado, pero yo cumplía con mi trabajo, con lo que tenía que hacer en el día, y eso requería de un gran esfuerzo. Ahora, el hecho, y estaba la molestia ahí de que yo llegaba un poco tarde, y siempre me encontraba ella y me decía cosas. Yo decía, la molestia era tan continua que dije, no, toca cambiar esto, y la culpa es mía porque yo estoy llegando tarde. Entonces, ¿qué requiere esfuerzo para llegar más temprano? En esas cosas pequeñas se ve el esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto más nosotros deberíamos por esforzarnos en las cosas de Dios? Amén. Yo hoy llegué aquí como a las 9:30. Eso. Y venía con la incomodidad porque se supone que lo correcto debería ser llegar un poco más temprano para orar, amén. Para buscar la presencia de Dios, para que el ambiente esté propicio, amén. Eso es trabajar. Nosotros creemos que llegamos a la iglesia y ya Dios va a hacer todas las cosas. Se tiene que llegar así como la Biblia dice, bueno, pidiéndole a Dios que lo perdone, con acción de gracias, con alabanzas. Amén. Eso tiene su cuento, tiene su proceso. Yo venía un poquito estresado por eso, porque llega uno con tiempo más escaso para las cosas de Dios, amén. Entonces uno dice, bueno, tal vez uno a veces le pide cosas a Dios más grandes, pero sí estamos listos para eso, estamos preparados para manejar cosas más grandes. Hay una gran bendición en rendirnos, amén, a lo que Dios quiere, a la disciplina de Dios. La Biblia lo dice, ¿no? Al principio es como incómodo, pero es que yo levantarme a las 9 de la madrugada, decía don Ramón. Es incómodo, la carne no quiere, amén. Pero la Biblia me dice que el reino de los cielos sufre violencia y los que son violentos lo arrebatan. Amén. Y con esto no estoy diciendo que nos comamos a golpes ni a mordiscos, ¿no? Sino a violentar la carne, amén. A rendirnos delante de la voluntad de Dios. Entonces tenemos muchas batallas, ¿no? La Biblia dice aquí que no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. También nos dice que tenemos una batalla interna entre el espíritu y la carne. Amén. Y yo he tenido esas batallas a veces en las noches donde uno está en medio del conflicto. Amén. El alma está en medio del conflicto. Porque el espíritu dice, lo correcto es hacerle caso a Dios. Y la carne dice, no, pero es que es aburrido, yo quisiera más bien como otras cosas. Y el alma está ahí en la mitad. Y afortunadamente, hasta donde Dios nos ha tocado, ¿qué hace el alma? Ir a rendirse al Espíritu, amén. Y está uno en ese conflicto, escuchando esas dos voces, y ahí viene como una cierta sensación de locura en su persona, en lo que usted es. Amén. Porque la carne cala y manipula, e incita y siente placer en muchas cosas, pero la razón la tiene Dios. Amén. Entonces ahí está el doblegarnos a Dios, amén, en rendirnos a Dios. Dice, el Señor ha dicho en su palabra que tendremos aflicciones, amén, pero Él ya venció. Amén. El Señor ya venció el mundo y esa es nuestra confianza, amén. Vamos a tener muchas aflicciones, amén, y esas aflicciones es como si estuviéramos peleando con el enemigo, ¿no? Acordémonos que estamos en una batalla. En esas aflicciones hay dos alternativas: o usted venció al enemigo o vence con el poder de Dios. Y el Señor nos promete la victoria a nosotros, ¿cierto? Okay. Pero volvemos al principio. Si usted está peleando en un bando, hablemos de ejército, guerrilla, que es como lo más notorio, ¿no? Tiene que mirar la legalidad de su situación en el bando en que usted esté. Bueno, ya estamos nosotros de acuerdo, los que estamos aquí en la iglesia, de que estamos en el bando correcto, ¿no? En el bando de Dios. Estamos en el lado del que es verdadero. Amén. Ahora, en ese bando hay muchas leyes y normas, como seguramente lo hay en el ejército, ¿no? Y en la guerrilla. Yo no presté el ejército,
Y yo decía, mi dicho era, ellos no me han prestado nada a mí, entonces yo no les voy a prestar nada. Pero a veces pienso, es un dicho sarcástico, ¿no? La falta que le hace a los muchachos tener una disciplina. Y yo digo, a mí me hizo falta el ejército. Claro, porque no aprende uno disciplina, horarios, nada de esas cosas. Ya después le toca a uno aprenderlo a las madres, quedando mal delante de la gente, teniendo vergüenza. Pero si nos dejamos disciplinar por Dios, va a haber un fruto apacible, dice la palabra. Entonces en cada bando hay unas reglas, ¿no? Unas normas. Y a esto es lo que nos llama Dios, ¿no? Él dejó sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, su forma de hacer las cosas. Así como en la naturaleza hay leyes, en lo espiritual también hay leyes, amén. La vez pasada lo ilustraba muy bien el pastor y decía, si la naturaleza tiene sus leyes como la gravedad, y usted quiebra las leyes, pues las leyes lo van a quebrar a usted. ¿Cuántos vieron ese programa que llamaba La Ley de lo Absurdo, creo que se llamaba? Que hacían experimentos de laboratorio y era hasta bien chistoso porque le metían harto sarcasmo, ¿no? Con mi tocayo Alfonso, yo no sé qué se llamaba el tipo. Entonces hacían experimentos como quebrar las leyes de la gravedad. ¿Y qué pasa cuando usted quiebra las leyes de la gravedad? Se espanzurra, ¿sí o no? Se quiebra, se fractura, se puede perder la vida. Lo mismo pasa en las cosas espirituales, amén. La palabra de Dios dice que cuando pecamos, el fruto del pecado es muerte. Y por la misericordia de Dios estamos aquí vivos, teniendo oportunidad de arreglar las cosas con Él. Amén. Amén. La Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza. Y decimos, bueno, no pasó nada porque estoy vivo. De pronto yo estaba esperando que Dios mandara un trueno y me partiera por la mitad porque soy un miserable. Soy una, decía la Paquita, la del barrio, que nunca se supo de qué barrio era. Que el tipo era una rata de dos patas. Cuando pecamos contra Dios nos sentimos tan miserables que no, hasta cuesta respirar. Y eso está relacionado, no sé hasta dónde sea verdad, no sé hasta dónde sea cierto, que una de las interpretaciones del nombre de Yahweh era la respiración del ser humano. Cuando usted respira y exhala, dice Yahweh. Y yo digo, bueno, se puede aplicar, no sé hasta dónde sea cierto, pero somos el fruto del Espíritu de Dios que sopló sobre el muñeco de barro. Somos el fruto de la respiración de Dios, su Espíritu, ¿amén? Entonces puede tener sentido, ¿no? Pero cuando pecamos contra Dios, pues el fruto es la muerte, ¿amén? Cuando quebramos sus leyes pasa lo mismo que el tipo que saltó probando la gravedad y la gravedad lo mató. Entonces las leyes son esas, amén. En un bando hay leyes que tenemos que cumplir. Cuando quebramos las leyes, ¿qué pasa? Quebramos esa disciplina, traicionamos esa entidad. Hablamos del ejército, ¿no? Somos una vergüenza para la institución, que en la institución hay muchas vergüenzas, pero cuando hacemos lo correcto, cuando nos doblegamos y nos rendimos a esas leyes, es cuando Dios está en una formación, ¿ven? Hay una persona que quiebra las leyes enseñando a otras. Pasa lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Ustedes son dignos de doble condenación, porque ustedes son malos y van y buscan discípulos, prosélitos para el otro lado, y los hacen doblemente hijos del infierno. Pero cuando usted se limpia para Dios, cuando usted se rinde a Dios, ¿cómo va a ser para su familia? ¿Cómo va a ser para sus hijos? ¿Cómo va a ser para las personas de su barrio? ¿Cómo van a ser ustedes para el ancianato? Bendición. Amén. Y además de que Dios garantiza que si usted está con Él, guardando sus mandamientos, todo le va a salir bien. Y Dios va más profundamente. Dios le dijo a Josué, donde usted pise la planta de su pie, eso va a ser suyo. No piense en las cosas terrenales, piense en lo espiritual. Amén. ¿Qué pasa cuando usted va a ayudar a una persona? El reino de los cielos va llegando ahí. Amén. Y si Dios quiere darle hijos espirituales,
Ahí está lo que sube, lo que usted pisó, amén. Entonces, podemos entender que el Señor da la victoria. Tendremos aflicciones, pero el Señor ya venció al mundo. ¿Cuál es la situación o el conflicto que tenemos nosotros inmediato? El Señor dice que tendremos aflicciones, pero yo estoy bien con Dios como para decir que como Él ya venció, yo también vencí. A eso somos llamados todos los días. El pastor predicaba el viernes y él decía, bueno, usted tiene que arrepentirse a diario, tiene que orar a diario todo el tiempo, dice la palabra, orar sin cesar, tiene que estar a cuentas con Dios todo el tiempo. Y uno diría, si uno andara así a cuentas con Dios todo el tiempo, pues sería perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? El Señor Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo decía, no, yo todavía no he alcanzado eso, pero una cosa hago, yo camino hacia allá. Yo sé que soy lejos de la perfección, yo sé que soy, me acordé de una canción, sé que bebo, sé que fumo, todas esas cosas que tiene uno. Y entonces por eso me va a sentir orgulloso. No, si yo sé que soy así, debería más bien ir hasta allá donde está y que puede salvar mi vida. ¿Ustedes se acuerdan hace 8 días la predicación de lo que hablaba el pastor Mauricio, del conflicto que tenía Jacob? Y cómo a pesar del tiempo él tuvo que ir allá al monte, a Peniel, a buscar el rostro de Dios. Entonces, si él sabía que tenía ese conflicto, tenía que resolverlo porque había muchas cosas en juego. Y la angustia del hombre era que su hermano viniera y le matara a los hijos y las esposas. Entonces, ¿qué había que hacer? Ir allá. No hay otro camino. ¿Y qué hizo él? Bueno, la Biblia dice aquí que nos debemos rendir delante de Dios. Pero él no se rindió delante de Dios y no era que estuviera peleando contra Dios. Él sabía que no podía seguir viviendo su vida así. Se rindió de vivir una vida de mentiras, de ser fariseo, porque el hombre amaba a Dios, pero realmente su corazón necesitaba una transformación, un cambio, ¿amén? A mí me quedó muy grabada esa predicación, porque es lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo decía que el hombre interior se deleita en Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, pero tiene un conflicto con el exterior, con la carne. Y él decía, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, lo que no quiero hacer. Eso hago. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dicen las personas, como los pensantes, los filósofos, que si uno tiene un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Amén. Y si realmente alguno está bien con Dios, pues de pronto la palabra no es para él. Pero nosotros necesitamos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nos rindamos. Dice en 2 Pedro 19. Busquémoslo para que lo leamos bien como es. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Eso me acuerda de una predicación del Señor Jesús, cuando le decía a los fariseos, bueno, si ustedes guardan mis mandamientos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos les salen con el cuento de que son hijos de Abraham y nunca han sido esclavos de nada. El Señor les dice, el que peca es esclavo del pecado. Amén. Yo no sé cuántas personas están luchando contra el pecado en esta hora, hasta este momento. Lo que dice el Señor hoy es que nos rindamos a Él, amén. Que rindamos ese pecado a Él. Que si duele, sí, hay cosas que duelen. Pero yo me pongo a pensar,
Hay cosas que duelen mientras pasan, como una sacada una muela, como una cirugía, pero si después de ese dolor va a cambiar su calidad de vida, no vale la pena ese dolor. Pero si usted se deja así, sin sacarse su muelita, sin hacerse la cirugía que tiene que hacer, esas cosas lo pueden llevar a la muerte. Hablamos de las cosas físicas, pero lo espiritual es igual. Amén. La Biblia habla de las raíces de amargura que pueden brotar y contaminar a todo el mundo. Si esas raíces no salen, pueden dañar todo lo que Dios ha hecho, incluso pueden dañar a las personas que están alrededor. ¿Por qué habla Dios de estas cosas? Cada uno de nosotros debemos saber, amén. Entonces, habla una vez más aquí la palabra de que no seamos vencidos por lo malo. Amén. Que los que nos vencen nuestros deseos, nuestras pasiones. Pero Cristo también busca vencernos a nosotros, amén. Y el Señor no viene aquí con un palo, ni con una vara, ni con remo. Viene con palabra de mansedumbre. Y no queriendo decir que todo el tiempo sea así, porque el que lee la palabra sabe que van a venir tiempos de juicio. Pero la palabra de Dios dice que antes de ese juicio prima la misericordia de Dios, amén. ¿Cuántos lo han leído? Antes del juicio viene la misericordia, y es lo que nosotros estamos probando. Un tiempo aceptable antes de que venga el juicio. Se está hablando de todas las cosas que están pasando a nivel mundial. A mí a veces Yuri me dice, es que usted está paranoico con eso de los temblores. Yo diría, bueno, pues la Biblia habla de que habrá terremotos, es una señal, entonces uno debería estar pendiente, ¿no? Y lo que hablaba el siervo de Dios el viernes, la maldad ha subido a un punto tan impresionante que cada vez más se va acercando. Nosotros podemos tener como referencia segura, dice Pedro, como ancla segura, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, en la cual hacemos bien si la leemos, si la estudiamos, ¿no? ¿Qué es lo que dictaminó el juicio como Sodoma y Gomorra? Que la maldad estaba hasta el techo. ¿Ven? ¿Qué fue lo que dictaminó un juicio de parte de Dios en los tiempos del diluvio? Que la maldad estaba disparada. ¿Y a dónde está la sociedad ahorita? ¿Dónde está la sociedad? Hoy pasé aquí por el frente del Tunal y resulta que hay un aviso de Barbie, ¿no? De la película de Barbie. No estoy haciendo publicidad ni nada. Pero digo, la gente prefiere cosas vanas a enfrentar su realidad. Hay una película de Mel Gibson, del hombre que interpretó al Señor Jesús en la Pasión de Cristo. Esas cosas a las cuales se le tiene que poner cuidado y atención. Entonces la sociedad prefiere esconderlas y no dejarlas ver. Y hablaban de cosas atroces contra los niños que no le he visto, pero por ahí escuché ya comentarios. Cosas atroces que pasan contra los niños, y esas cosas se esconden debajo del tapete. Y se son unos absurdos que yo no sé a quién le guste Barbie aquí. Hay que orar por esas personas que les gusta Barbie. Pero la sociedad va a eso, ¿no? A escoger lo vano, a escoger lo malo. Y arreglar la situación en la que estamos, no. Amén. Seguimos ahí con la muela dañada, con el dolor ahí, con la angustia, y le metemos medicamento para adormecer la situación, en vez de ir a la solución que la tiene Dios. Amén. La solución la tiene Dios. Es una sociedad que, como dice la palabra, que se va cumpliendo. A lo bueno le llaman malo, porque hacer que usted hablar de una persona así, que esté en una rebelión directa contra Dios, hacer que se hable del Evangelio, ay no, que va, eso ya es viejo, obsoleto, aburridor. Y a lo malo sí le llaman bueno, lo malo se abraza. Por ahí mi hijo y mis suegros estuvieron de paseo por allá en España y estuvieron haciendo un tour y coincidieron con las festividades del orgullo gay. Y la novia de mi cuñado, estuvimos hablando que ella como que le gusta un poco las cosas de Dios. Dice, no, yo quedé aterradísima de ver esa locura, ese desenfreno. Si uno la ve aquí por la séptima, por la 26, imagínense en los países europeos. Dice, yo quedé asustadísima. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Son señales de las que habla la palabra. ¿Qué pasó en
En Sodoma y Gomorra, destrucción por la desobediencia y la rebelión contra Dios. Y mucha gente de esa es gente que está en conflicto contra Dios. ¿Por qué? Porque no ha rendido su vida a Dios. Y uno dice, bueno, de hoy a mañana se volvieron así contra Dios. No, son cosas así pequeñitas, que uno no rinde a Dios. La palabra dice que son raíces de amargura, que pueden contaminar a mucha gente. Alguna vez hablaban de este tipo Hitler, que el hombre no pudo soportar la pérdida de su mamá y se volvió un enemigo del pueblo de Dios. ¿Por qué perseguía al pueblo de Dios? Porque no pudo rendir ese dolor a Dios y se volvió uno de los genocidas más grandes que ha habido en la historia. Y es expresamente contra Dios. Amén. ¿Qué hacen las grandes dictaduras? Prohibir el culto, prohibir que se predique la palabra de Dios, prohibir la circulación de las Biblias. Hace poco vi una noticia y no la he investigado hasta donde sea cierta, pero están hablando de que la Biblia en China ya quitaron una cantidad de cosas de la Biblia y pusieron cosas de los emperadores. Ellos habían dicho que lo iban a hacer, pero ya lo están haciendo. Entonces, estamos en tiempos difíciles, amén. La Biblia dice que son tiempos peligrosos y que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces, estamos en tiempos peligrosos y no puede haber rebelión en medio de nuestro corazón contra Dios, amén. Tenemos que erradicar esa rebelión. El pastor decía el viernes, hay cosas que le hacen estorbo a nuestra oración. Hay cosas en nosotros que le hacen estorbo a la oración. Y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esas cosas. Pues yo no sé usted, hermano, pero tenemos que alcanzar la plenitud en Dios. Y si uno está aquí recibiendo y con eso se conforma, no, Dios quiere que nosotros vayamos más allá, ¿ven? La palabra de Dios dice que Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Si hay un esfuerzo, si Dios requiere un esfuerzo es porque nos quiere llevar a cosas mayores, amén. Yo meditaba en estas cosas y meditaba en la palabra cuando el apóstol Pablo dice que Él es deudor. ¿Usted se acuerda dónde dice eso? Que era deudor a los griegos y a los no griegos. Y yo me preguntaba, ¿deudor de qué? Él decía que era deudor, él tenía que ir a predicar a Cristo, estaba en deuda con mucha gente. No estoy hablando de cosas materiales, sino de lo bien que uno tiene que estar con Dios para poder mostrar a Cristo a las personas que están alrededor. Y nosotros hablamos de los que están alrededor nuestro, pero ¿qué tal si Cristo tiene a algún soltero codiciado aquí para ir a predicar a las naciones? Amén. ¿Sí han pensado eso? Bueno, decía el pastor, África, Uganda, todas esas naciones para China. ¿Y son los planes de Dios? ¿Qué tal si no? Es que yo quiero otras cosas para mí, Señor. Quisiera más bien como, no sé, una casa grande, tener hartos hijos. Bueno, usted verá si vive su vida así, porque Dios hace la propuesta. Amén. Dios tiene la propuesta, la invitación ahí. Pero si no rendimos las cosas, pues no vamos a alcanzar esos planes de Dios. Amén. Entonces vamos a leer unos versículos aquí. Y tenemos una guerra que librar, por tanto, nuestra salvación, la de nuestras familias, por hacer que el reino de los cielos descienda a la tierra. Esas son las cosas que estamos en deuda muchos de nosotros. Amén. Usted quiere la salvación de su familia, pues ¿qué tiene que hacer? Estar orando para que Dios traiga a su familia, ¿cierto? Dice la salvación nuestra, la de nuestras familias, por hacer que el reino de los cielos descienda a la tierra. Hay muchos que están metiéndose en los planes de Dios y qué bello es eso, ¿no? Pensando en lo del ancianato, qué bonito es eso. Ahora, ¿cuántas cosas tiene uno que rendir para que la presencia de Dios descienda ya sobre ese ancianato y Dios se glorifique sobre todas esas familias? ¿Qué están rindiendo ustedes? Poquito. Oración, rindiendo su tiempo. Obviamente uno no va a ir a hablar de sus experiencias personales,
a ir a hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Estudiarla, leerla, creerla, ¿sí o no? Es rendirse uno a los planes de Dios, amén. Mientras Dios lo va usando en estas cosas, lo va edificando a uno por dentro, amén. Lo va uno fortaleciendo, la fe va creciendo. Dice, por conquistar los territorios donde el Señor nos envía. Por esas cosas tenemos que estar orando, pidiendo, amén. Dice, la palabra de Dios nos dice, el reino de los cielos es de violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos con nosotros mismos en cuanto a no obedecer a las pasiones carnales y ejercer violencia en cuanto a renunciar al mundo y a todo lo que nos separa de Dios. Lo que hablábamos ahorita, vale la pena uno. Ya nos ha pasado, ¿no? Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que Dios nos ha hablado a nosotros y nosotros con el corazón, sí Señor, pero con el cuerpo estamos tomando otras decisiones. Que viene la estrellada, la recogida de los pedazos, el arrepentimiento, el dolor. Pero aparte de eso tiene que venir la renuncia. Porque oramos y volvemos a hacerlo, nos volvemos igual a Israel. En sus tiempos pérfidos, en sus tiempos de rebelión. En los tiempos de los jueces donde venían tiempos desastrosos sobre Israel y venía un juez y los libertaba. Se moría el juez y otra vez volvíamos a lo mismo. Entonces tiene que haber una renuncia y una rendición, amén. Si yo quiero que Dios pelee por mí, tengo que someterme a las normas de su ejército, amén, a las normas de su casa, a las normas de conducta, para que Dios pelee por mí. Uno de los miedos que tenía Egipto era de que se le presentara una guerra y como el pueblo judío no estaba esclavizado, sometido, se uniera a su enemigo y entre los dos lo acabaran. Pues tenemos que estar acoplados con Dios, sometidos a Dios, para que Dios nos pueda compartir su victoria. Amén, la palabra de Dios lo dice. En Cristo somos más que vencedores. Yo digo, hay muchas cosas en las que tenemos que comprobar la victoria, amén. Físicas, psicológicas, económicas, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En el alma, tenemos que comprobar la victoria de Dios. Pero la pregunta es, ¿será que hemos rendido nuestro corazón lo que Dios nos está pidiendo? Entonces digamos que, y es cuando sabemos, es cuando debemos ser violentos y no agradarnos, sino más bien rendirnos al Espíritu. Uno de los problemas que tenían los fariseos era este. Yo creo que miremos Hechos capítulo 7. Por eso Dios le da tan duro a ese espíritu de fariseos. Versículo 52. Versículo 51. Está hablando Esteban a los fariseos cuando lo estaban apedreando. Y miren que yo les recomiendo que lean este capítulo 7. Porque resulta que es que los fariseos, como dijo el Señor Jesús, se sentaban en la cátedra de Moisés. Y la defensa que ellos tenían era, ese se la pasa hablando mal de la ley y dice que va a destruir el templo. Pues era una mentira lo que estaban diciendo. ¿Y qué pasó aquí? Salió Esteban y presentó defensa. Y comenzó a decir, no señor, las cosas no son así como ustedes dicen. Y comienza a dar su discurso, donde comienza a mostrar que Dios había hablado por medio de Moisés. O sea, que está contradiciendo la mentira y el argumento que ellos levantaron. ¿Amén? ¿Qué dijeron ellos? No, este tipo de la paz hablando mal de la ley de Moisés. Y por eso se merece la muerte. Y él, lleno de espíritu, comenzó a decir, no, vea, Dios habló esto y esto y esto por medio de Moisés. Y dijo que iba a levantar a uno, que iba a ser profeta, y el que no lo escuchara, vea, que iba a morir. Más bien estaba confirmando la ley lleno por el Espíritu Santo, ¿amén? Pero a lo que vamos al punto principal es el versículo 51. Dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí está hablando Esteban de una resistencia que estos hombres estaban presentando delante de las obras de Dios, del Espíritu de Dios. Y toda la Biblia habla de estas cosas en el Antiguo Testamento. El Señor les decía a través de los profetas: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento lo que Dios hizo en Egipto. Ellos fueron testigos de los milagros, prodigios, señales, de las bendiciones. Dice la palabra que ellos comieron el maná y bebieron las aguas que salieron de la roca. Y aún así tuvieron una dureza en su corazón, no se rindieron a Dios. Ahora podemos ver lo que dice la palabra en cuanto a las dos posiciones que pone Dios: hijos de Dios e hijos del diablo, ¿no? La Biblia dice que la mayoría de estas personas que vio estas señales quedó postrada en el desierto por la dureza de su corazón. ¿Qué hay cuando hay dureza en nuestro corazón? Una oposición al Espíritu Santo. Hace poco predicaba el pastor Mauricio y decía que Dios nos quiere usar, que Dios nos quiere bendecir, pero Dios quiere que pongamos las cosas en orden. Amén. Entonces, ¿qué pasó con estos? Endurecieron su corazón y opusieron resistencia, viendo las cosas de Dios, opusieron resistencia al Espíritu de Dios. Y uno diría: no, pero entonces toda la humanidad está fregada, porque si ellos vieron estas cosas y no se convirtieron. No. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Caleb? ¿Dónde estaba Josué? El mismo Aarón, la misma María, que a pesar de que dijo cosas que no tenía que decir, era una mujer que adoraba a Dios. Ellos estaban en medio de esa generación. Amén. Entonces era gente que sí rendía sus cosas a Dios. Incluso el mismo Moisés, en un momento de ira, le pegó a la roca. Amén. Y la misericordia de Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, pero tampoco lo desechó. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Moisés era un varón manso. Era el varón más manso que había sobre la tierra en ese momento. Imagínense usted todo peleón con Dios, sacándole argumentos. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted y de mí? Mansedumbre. La vez pasada decía el pastor Antonio: hay mucha gente que tiene al Señor ahí al lado y no se da cuenta, no lo puede percibir por la dureza del corazón de uno. Amén. Y eso es lo que Dios quiere romper en esta mañana. El pastor predicaba el viernes sobre por qué Dios no escucha nuestras oraciones a veces. La Biblia dice que es porque nuestras iniquidades han abierto una brecha entre Dios y nosotros. Pues, ¿qué hay que hacer? Renunciar a esas iniquidades, amén, rendirnos a la voluntad de Dios para poder ver el rostro de Dios. Entonces dice aquí Esteban, les está hablando a estos judíos que ellos resistían siempre al Espíritu Santo, amén. Eso les restregaba al Señor Jesús cada vez que podía. Bueno, ustedes hablan de la ley y infringen la ley a toda hora. Si no reciben al Espíritu Santo, no se va a poder vivir esa ley. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, y nos lo dice a nosotros: es necesario la palabra que ellos decían que la tenían, pero realmente no. Es necesaria la palabra y el Espíritu Santo, amén, para tener un nuevo nacimiento. Lo que Dios nos está invitando hoy es a rendirnos al Espíritu Santo. Tal vez muchos sabemos palabra, pero no la vivimos, amén. De memoria la sabemos, la hablamos, la predicamos, y a veces cuando la predicamos no faltará el que nos conoce por ahí, nos vio gritando, o nos vio de mal genio, o nos vio haciendo cosas indebidas. ¿Qué va a decir? Carretas, sabe más palabra, pero no vive nada. ¿Qué autoridad, qué cambio va a haber, no? Pero cuando viene una vida auténtica y viene el respaldo del Espíritu Santo, la obra es completa, la gente se convierte. Amén. Y uno puede vivir las cosas de Dios. Hace poco hablaba con el pastor Mauricio y decía: yo no sé por qué la gente vive una vida tan difícil, tan complicada, tan llena de problemas.
escucha palabra, pero en la casa no se ora, no se lee la palabra, no se sacrifica el tiempo a Dios, no se abstiene uno de ver lo malo. Entonces no hay victoria. Amén. Ahora, hay muchísimos beneficios por los cuales deberíamos ser motivados a rendirnos al Señor. Amén. Uno de los cuales es el amor de Dios. Si usted quiere sentir el amor de Dios, pues tiene que dar para que Dios le dé. Amén. La palabra de Dios dice que al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si usted tiene amor por Dios, si usted tiene fe en Dios, pues haga el trabajo, efectúe lo que le dice la fe de acuerdo a la palabra y Dios le va a dar más. Amén. Tengo muchísimos versículos para leer unos poquitos. Dice, hablando ya después de rendirnos al Espíritu Santo, aunque eso también tiene un proceso, y el proceso es guardar la palabra de Dios. Amén. Es lo esencial. Los fariseos tenían la palabra de Dios, pero no la guardaban. Entonces, sobre ellos no vino el Espíritu Santo. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Sobre los apóstoles, sobre los que creyeron la palabra y le obedecieron a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? El Señor les dijo, bueno, vayan y estén allá orando. Bueno, eso fue después de que resucitó. Pero hubo uno que no estaba en el momento que Él fue allá. Y era Tomás. Como el hombre estaría en otras cosas, ocupado en otras cosas, mientras los 11 estaban ahí buscando, bueno, los 10 estaban buscando ahí, orando, esperando a ver qué pasaba, consternados, pensando en el Señor que había pasado. El otro estaría por ahí en otras cosas que no tenían que ver con el grupo. Cuando el Señor se apareció, a él le costaba creerle. ¿Qué le dijo el hombre? Si eres tú, déjame meter la mano en tu llaga. Uf, santo Dios, imagínese uno poniendo con esas cosas delante del Señor. Y el Señor le dijo, sí, claro, hágale. Y él no solo ahí, métala acá también. Y no sea incrédulo, sino creyente. Eso nos llama a Dios. Amén. ¿Por qué perecieron en el desierto? Por incredulidad, dice la palabra. No sea incrédulo, sea creyente. Cuando usted sea creyente, va a leer la palabra de Dios, va a meditar en ella y la va a guardar porque el Espíritu le va a hablar. Amén. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Donde usted esté pensando en ella, dice ella con una promesa que va a guardar sus pensamientos, que si usted mantiene pensando en la palabra, Dios lo va a guardar en paz. Amén. Y le va a estar hablando continuamente, el Espíritu Santo le va a estar hablando. Pues cuando su merced le pone atención al Espíritu Santo y guarda las palabras del Señor, ¿qué dice Cristo? Si ustedes me aman y guardan mis palabras, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Amén. Es una reunión de las dos cosas que Dios dispuso. Como se lo dijo a Nicodemo, que nace de la palabra del Espíritu, puede ver el reino de los cielos, lo puede entender. Amén. Dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice más adelante que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, si usted es un hombre carnal, que no se ha sometido a Dios, no se ha rendido a Dios a hacer su voluntad, no va a poder entender las cosas del Espíritu. ¿Ven? No las va a poder entender. La gente pasa y nos ve cantando y de seguro que muchos dirán, uy, ustedes están locos. Cuando usted le va a predicar a una persona, a mí me preguntaban que, bueno, ¿y usted por qué tomó esa decisión? Porque Dios me habla de su palabra que me ama a mí y ha hecho muchas cosas por mí. No faltará que dice, este está loco. No entiende las cosas espirituales de Dios. Amén. Ahora, otra cosa que habla también la palabra y que se vio reflejada totalmente en los fariseos es que cuando el Espíritu Santo está en usted,
usted puede adorar a Dios. Dice la palabra que usted puede llamar a Jesús Señor. Amén. Dice aquí en 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo con E mayúscula, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, puede considerar que Jesús es Dios. ¿Cuántas sectas andan equivocadas en esto, no? No tienen al Espíritu Santo, no han rendido su corazón al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los fariseos en una ocasión blasfemando el Espíritu Santo? Eso fue por pelear, fue por el demonio que echó fuera el demonio. No se pudieron dar cuenta que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no rindieron su orgullo. ¿Amén? Porque no se rindieron ante la palabra que se la sabían de memoria. Ese es el punto del que Dios quiere tratar hoy con muchos de nosotros. Amén. Dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Pero la pregunta que Dios quiere que nos hagamos hoy es: ¿será que si nosotros queremos esa victoria, que la necesitamos y la queremos también, el orden preciso de que Dios nos dé la victoria de Él es que nosotros nos rindamos a Él? Amén. Que rindamos nuestro corazón a Él. Una ocasión donde un hombre llamado Gamaliel entendió que lo que los discípulos hacían era algo grande, ¿no? Y el hombre dijo: bueno, dejen a esos hombres quietos, no sea que ustedes se vayan peleando contra Dios. ¿Qué hacían ellos? Milagros, señales, prodigios, predicaban la palabra de Dios. ¿Es una señal o no es una señal? La palabra de Dios dice que esas son las señales que seguirán a los que creen en Jesús. Serán fuera demonios, resucitarán muertos, sanarán enfermos. Eso era lo que hacían estos hombres. Y los fariseos los perseguían, se resistían a creer que era la verdad. Pero hubo un hombre que se llamaba Gamaliel y dijo: ya, quédenlos quietos, porque si esto es de Dios, no va a parar. Y ojo con estar peleando contra Dios. Amén. ¿Qué hacían ellos? Se resistían al Espíritu Santo y peleaban contra Dios. Lo que estaban haciendo era detener la obra de Dios. Y la Biblia da muchos ejemplos de hombres que pelearon contra Dios. Muchos de esos los nombran en los reyes, ¿no? Los reyes que fueron malos y tumbaron metieron las esculturas de sus demonios en el templo y se fueron a hacer cosas que le desagradaban a Dios totalmente. Adorar ídolos, a quemar a sus hijos, cosas horribles. Eso es pelear contra Dios. Entonces, vuelve y dice la palabra: si usted no recoge con el Señor, desparrama. Si usted no rinde su corazón a Dios, va a haber un momento donde se lo va a rendir. ¿A quién? Al enemigo. Amén. Entonces el Señor nos invita a eso, que hagamos su voluntad. Podemos empezar por esto, ¿ven? Que es el que comience todas las cosas. Escuchar su palabra y guardarla para que venga el Espíritu Santo. Vamos a leer unos pocos versículos para cerrar. Que hay muchos de la importancia que tenemos, de la importancia tan grande de tener al Espíritu Santo. Amén. Y eso concuerda totalmente con lo que predicaba el pastor el viernes. Necesitamos el Espíritu Santo, pero para eso necesitamos la oración. Es que uno de los mandamientos es que estemos orando, ¿no? Para que venga el Espíritu Santo. Y la cantidad de bendiciones que tiene la presencia del Espíritu Santo son innumerables. Dice: el Espíritu Santo testifica de la opción espiritual de los creyentes. El Espíritu es el que nos da testimonio de la palabra de que somos hijos de Dios. La ventaja de usted rendirse en las manos correctas es que va a tener un buen futuro. Si usted se rinde a las cosas de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos dice: eres un hijo de Dios. Amén.
Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una ventaja de la rendición es saber que somos hijos de Dios. Otra dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Qué hace usted cuando clama a Dios? Cantarle, ¿sí o no? Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Si el Espíritu Santo está, usted puede decir Jesús es mi Señor y le puede cantar. Amén. Dice en 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es otra cosa diferente a rendirnos sino guardar la palabra de Dios? Amén. Yo meditaba en eso esta mañana. Yo tengo 3 hijos y no voy a hablar mal de nadie, pero es para que se pueda entender. ¿Quién tiene el beneplácito de su papá o de su mamá? ¿Quién lo tiene? El que hace caso, ¿sí o no? ¿Quién tiene el favor de su papá? El que hace caso. No lo hago por preferencias, porque la ley es la misma. A todos se nos ha dado lo mismo. Obedeces a la palabra de Dios, eres un hijo de Dios. Desobedeces a la palabra de Dios, eres un hijo del diablo. El Señor lo estableció así en la palabra, ¿no? A los fariseos les dijo, ustedes hacen la voluntad de su padre el diablo. ¿De quién están haciendo la voluntad de esos hombres? Del diablo. ¿Jesús de quién está haciendo la voluntad? La voluntad del Padre. ¿Ven? Por eso el Espíritu Santo lo respaldaba con todos sus milagros que hacía. Entonces no es preferencia, es la norma, la justicia que Dios establece. Dice 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, por el que el Espíritu es la verdad. Amén. Le estamos perdiendo una cantidad de bendiciones que trae el Espíritu Santo por no rendir nuestra vida. Amén. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Aquí habla una cantidad de versículos donde el Espíritu Santo es el maestro de nuestra vida. Dice que Él nos fortalece contra el pecado. Dice que Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. Dice que Él es nuestra guía. Y dice que Él nos da vida. Amén. La palabra de Dios habla por allá en Deuteronomio de las bendiciones de la obediencia. Amén. Yo en el cuarto lo he leído. Creo que se habló hace poco en Neiva sobre esto. Dios nos habla, Dios nos dice. Amén. ¿Usted cómo le ordena a su hijo que haga algo? ¿O cómo le pide algo? Con sus palabras, ¿no? Usted le dice, mi hijo, hágame el favor, quiero que me haga esto, lo otro, cuando yo llegue, que la casa esté arreglada, que haga sus tareas. ¿Qué sale de nosotros? Palabras, ¿cierto? ¿Cómo nos expresamos? Con palabras. Si usted no casi no habla como hace la gente de ahora, que solo chats, ¿qué escribe en los chats? En el WhatsApp, palabras. ¿Qué nos habla Dios a nosotros? Su palabra. ¿Qué quiere Dios que haga nosotros? Que guardemos su palabra. Cuando usted rinde su voluntad a la palabra de Dios, entonces viene el Espíritu Santo y ya la cosa no va a ser tan terrorífica. Ya usted va a disfrutar hacer las cosas de Dios. Yo le tenía un fastidio a lavar la loza. Ahora pongo una predicación en mi celular o musiquita y me la disfruto lavar la loza porque medito en las cosas que Dios me está hablando allá. Uf, qué chévere lo que dice la palabra de Dios. Y lavo la loza muy, muy chévere, muy bueno. Así serán muchas de las cosas en la vida de nosotros, ¿no? Si usted pone a Dios ahí, Señor, uy, ¿qué quieres que haga? Señor, aconséjame. ¿Cuántos negocios hemos hecho sin Dios? ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin Dios? El sabio, que si se le torció con el que hizo el negocio, ahí está el Señor para defenderlo a usted.
Amén. Mi hijo, no hagas ese negocio, no le conviene. Uy, Señor, me salvaste, mejor dicho, perder una cantidad de plata, de enfermarme. Pero la humanidad se acostumbró a vivir la voluntad de ellos. Amén. A dejar de darle la gloria a Dios, eso habla Romanos. Y vean dónde estamos. Lo que dice la palabra. Dejar de darle la gloria a Dios y comenzar a dársela a sí mismos, a los animales. ¿Dónde está la sociedad ahorita? Como dice la palabra, deshonrando sus cuerpos, siendo enemigos de Dios, esperando el juicio. Aunque lo ignoren o lo oculten, va a venir el juicio. Amén. Pero Dios nos invita a nosotros a rendirnos hoy a Él. Amén. Amén. La palabra de Dios dice una cosa, yo quiero que usted medite en esto, hermano. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos anhela a nosotros. Imagínate el Espíritu Santo allá esperando a que yo deje de pecar. ¿Y a qué horas este muchacho va a darse cuenta que lo que está haciendo es haciendo mal? Y yo todo este bien que tengo para brindarle acá. Amén. Eso pasó con Israel, eso pasó. La Biblia dice que de ellos escribió para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Eso pide hoy Dios de nosotros, amén. Que nos rindamos, deje de pelear con ese pecado. Dese cuenta que ese pecado lo aleja de Dios. Que usted está perdiendo tiempo valioso por no rendirse delante de Dios, amén. Y como dijo Pablo, también somos deudores. ¿Cuánta gente debemos haber predicado? ¿Por cuánta gente debemos orar? Yo esta mañana estaba leyendo la Biblia y resulta que cogí una factura, creo que era de Locatel, como para dividirla, ¿no? Pues sí, tienen unos cositos separadores, pero coloqué esa factura ahí y ahí el nombre de una cajera que está ahí. Hasta hoy lo vi, después de una cantidad de tiempo que estaba ahí, hasta hoy lo vi. Digo, ese es un motivo para orar por una persona, yo no la conozco, pero seguro es una cosa, todos los seres humanos necesitamos a Dios. Amén. Y Dios ponía en mi corazón hoy orar por esa muchacha. Lo puso Dios porque ya lleva ese papel mucho tiempo ahí, yo nunca le he parado bolas. Pero esta mañana sí. Y es seguro que esa persona necesita oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado oración? Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros con nuestras vidas? Construir edificios, viajar, conocer a Dios, dice la palabra, y hacer su voluntad. Amén. Lo dijo uno de los más ricos de los ricos. El fin del discurso es conocer a Dios y hacer su voluntad. Amén. ¿Qué es hacer su voluntad? Rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Yo quiero que mediten en la vida de Cristo. El Señor dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. El Señor dijo, bueno, yo puedo llamar aquí 12 legiones de ángeles, pero entonces ¿cómo se cumpliría lo que mi Padre escribió? La voluntad de Dios por encima de todo. Amén. Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Usted quiere que Dios lo exalte? Haga la voluntad de Dios, prefiéralo a Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner de pie. Y le vamos a dar gracias a Dios porque, digamos que sean cosas confrontantes, siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Yo quiero que ustedes lleven esta palabra hoy en su corazón. Soy importante para Dios porque Él entregó su vida por mí. Amén. Somos importantes para Dios. Pero amado Señor, bendito Dios, bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Rey, porque tu misericordia, Señor, nos alcanza, Señor amado. Tu misericordia, Señor amado, nos busca, Señor amado, nos llama, Señor amado. Y aquí estamos, Rey, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has dado la oportunidad, Señor, de conocer la verdad, Señor. Y aquel que, Señor amado, obedece tus mandamientos, dice en tu palabra que será tu discípulo. Y esa verdad que conoce, Señor amado, lo hará libre, Señor amado. Hoy te pedimos que nos libertes, Señor, de toda esclavitud espiritual, Señor. Tú estás hablando de una rendición, Señor. De rendir nuestro corazón, de rendir nuestros deseos, Señor, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, Señor amado, de rendirnos a ti, Señor. De guardar tu voluntad para que tú nos des el Espíritu Santo, Señor. Lo hemos pedido, Señor. Y es seguro que tú nos lo quieres dar porque la palabra dice que el Espíritu nos anhela, Señor. Pero tú tienes un derecho para todo, Señor, y nos estás hablando de despojarnos, Señor. Tu palabra dice que haya pues este sentir
también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Señor, tú te despojaste, Señor, y a veces solo pensamos en las cosas materiales, Señor. Te despojaste de tu comodidad, Señor. Te despojaste, Señor, de tu tranquilidad, de tu paz, Señor. Te despojaste, Rey precioso, de tu dignidad, Señor amado. Incluso en muchas cosas, Señor amado, te despojaste, Señor amado, de la posición de autoridad que tenías, Señor, permitiendo que los hombres te flagelaran, Señor amado, te golpearan, Señor amado. Nos das ejemplo, Señor amado, y el apóstol hace esta oración del Señor, pidiendo que tengamos el mismo sentir, despojándonos, Señor. Despojándonos, Señor amado. No hablamos solo de las cosas materiales, Señor, sino de nuestro deseo interno, Señor amado. Tu palabra dice que el que quiera venir en pos de ti, Señor, tiene que negarse a sí mismo, Señor amado. Tu palabra dice que no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos, Señor. Y si tú lo hiciste, Señor amado, también nos dice que tengamos un amor verdadero, Señor, y pongamos nuestras vidas por ti, Señor, y por los hermanos, Señor bendito. Al pensar en esto y despojarnos, Señor, y dar nuestra vida por ti, Señor, es hablar del verdadero amor, Señor. La palabra dice que no hay un mayor amor que este, Señor. Yo te pido que traigas ese sentir, Señor, a través de tu Espíritu, Rey, que podamos despojarnos del peso del pecado que nos asedia, Señor, y poder caminar contigo, Señor. Un camino, Señor amado, agradable, Señor, una peregrinación agradable, Señor, junto contigo, Señor, a pesar de las aflicciones del mundo, Señor, porque si estamos contigo, tu palabra dice, Señor, que tú ya la venciste toda aflicción, Señor amado. Glorifícate, Espíritu de Dios, toca, Señor, convence, Señor amado, las vidas, Señor amado, convence, Señor amado, los corazones, Señor amado, de que no hay nada demasiado grande, Señor, que podamos dejar por ti, Señor amado. Porque tú le entregaste todo, Cristo. Tú hiciste, Señor, el ejemplo más grande, Señor amado. Padre, tú hiciste el ejemplo más grande al entregar a tu Hijo, Señor amado, a tu precioso, a tu único, Señor amado, por amor a nosotros, Señor. Permítenos, Señor amado, no atesorar nada, Señor, de pecado, nada del mundo de nuestro corazón, Señor amado, sino renunciar a todo aquello, Señor, y que podamos atesorar más bien tus palabras, Señor, para guardarlas, Señor. Las palabras tuyas que son espíritu, son vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos que traigas en nosotros esa libertad, Señor, de quitar todo estorbo, Señor, para que nuestra oración sea oída delante de ti, Señor, para que podamos estar convencidos de que somos hijos tuyos por el Espíritu Santo, Señor, para poder tener de tu amor en nuestro corazón a través de tu Espíritu, Señor amado. Que todo estorbo sea quitado, Señor, porque tu palabra dijo, Señor amado, que el camino ha sido preparado, Señor. El camino ha sido allanado, Señor. Todo valle se alzó, Señor amado, y todo monte, Señor, fue desplanado para que tú vinieras, Señor, a establecer tu voluntad en los corazones, Señor amado. Hoy te pido darnos fortaleza, Padre, en nuestro hombre interior a través de tu Espíritu, Señor amado. A través del Espíritu Santo, convencimiento, Señor amado. Convencimiento en nuestro corazón, Señor, de que nada es demasiado grande para dejar todo por ti, Señor amado. Nada, Señor amado. Los hombres tuyos, Señor amado, los siervos tuyos, apóstoles que tú llamaste, Señor, fueron entregados en libación, Señor amado, en sacrificio, Señor amado, porque te amaban, Señor amado, porque sabían cuál era el Dios al que servían, Señor amado. El apóstol Pablo hablaba de esto, Señor amado, que iba a ser entregado en libación, Señor amado, y se gozaba, Señor amado, en estas cosas, Dios. A esa fortaleza, papá, quita de nosotros todo espíritu de cobardía, Señor, y danos el Espíritu Santo, Señor amado, el espíritu de verdad, Señor, de poder, de amor y de dominio propio, el que nos enseña todas las cosas del reino de los cielos, el que nos da valentía, inteligencia, Señor amado, el que nos da santidad, Señor precioso. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias, papá. Padre, te pedimos que sanes, Señor amado, a los que están enfermos, Señor precioso. A todos los que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, sánanos, amado Rey precioso. Hoy rogamos, Señor, en oración y con acción de gracias, Señor bendito, como lo dice tu palabra, que tú traigas sanidad, Señor, sobre los cuerpos, sobre las mentes, Señor amado, sobre las almas, Señor amado, que todo espíritu que sea molesto, Señor amado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor amado, deleitarnos en las respuestas a toda oración, Señor, a todo clamor, Señor amado. Te pido que nos des también espíritu de intercesores, Señor, que estemos orando en todo tiempo, Señor amado, porque esta es tu voluntad, Señor, que estemos contigo conversando, Señor, hablando de Dios Santo, teniendo una relación, Señor amado,
para que tú nos bendigas, Señor, lo necesitamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también bendecimos las ofrendas, Señor amado, los diezmos, Señor, y te pedimos, Señor, que traigas bendición sobre todo corazón, Señor amado, que es dadivoso, Señor amado, todo corazón que reconoce, Señor, tu sacerdocio, Señor amado, todo corazón que es grato, Señor amado, y está agradecido contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te pedimos que proveas para todas las necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Guarda a tus siervos, Señor amado, guarda a tu iglesia, Señor, y que esta semana que viene sea una semana victoriosa, Señor, en tu presencia, Señor. Una semana, Señor amado, que arroja dividendos para ti, Señor. Frutos para ti, Señor, porque eso es lo que buscas de nosotros, Señor. Frutos, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, todo espíritu de accidente, de enfermedad, le echamos al abismo, Señor amado. Te pedimos que te glorifiques, Señor amado, nuestras vidas en esta semana, Señor. Que sea una semana gloriosa, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a los que están allá viéndonos en YouTube. Los invito a que estemos orando para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga.